En febrero de este año se dio una situación noticiosa absolutamente inusual, por lo menos que yo no había percibido en el mundo del trabajo y referente al salario mínimo. El subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, señaló que, a su juicio, el salario mínimo tenía que ser 250.000 pesos y que la economía la economía chilena estaba en condiciones de pagar. O sea, yo no había escuchado nunca, antes de que se discutiera del salario mínimo, que el subsecretario del Trabajo hiciera una oferta, pero muy superior a lo que existía, que eran 182.000 pesos. De eso, un poco jocosamente, pero no tanto, la ministra Matei dijo, oye, a ver, mejor que no nos aportille mucho la cosa el subsecretario, pero el subsecretario sigue en sus funciones. Y yo te quería preguntar si es que acaso tú sientes que él lo dijo eso con algún tipo de respaldo o es una tincada caritativa de Bruno Baranda, porque no lo he escuchado nunca más a nadie hacer referencia a que esta idea de los 250.000 pesos partió originalmente de un funcionario altísimo del gobierno, hablando probablemente a título personal, pero es una persona que conoce el mundo del trabajo y conoce el mundo de la economía y, bueno, sigue ahí. Esperemos que más que una tincada caritativa sea una tincada de justicia, que creo que es el elemento que está en juego ahora. A mí, uno puede hacer una analogía con la discusión del salario mínimo actual con un proceso de negociación colectiva en una empresa. Alguien, antes de entrar a la negociación, nos reveló que se podía llegar a 250, nosotros pensamos que a otro valor más alto, con subsidio de las cotizaciones de las empresas más pequeñas, se podía. O sea, el maletín estaba lleno de ese dinero. Sin embargo, cuando se acercó el momento de negociar y en calor de las negociaciones, nos pusieron un piso y un techo, 193.000 pesos y 200.000, muy hábilmente políticamente, que nos tiene al país hablando en esos términos, en 7.000 pesos, donde finalmente estamos hablando de que la hora de trabajo de una persona con 193.000 pesos es 1.072 pesos y con 200.000 es 1.111 pesos, menos que un café, ¿cierto? O sea, de eso estamos hablando y es por eso que no es menor las declaraciones en ese momento, en febrero, como tú dices, del subsecretario del Trabajo, porque de alguna manera revela cuál es la situación del país y de que en Chile se puede perfectamente. Y aquí estamos hablando de un problema de justicia, de que el trabajo tiene que ser justamente remunerado y que nos imaginemos una situación como esta. Por ejemplo, una persona que hace el aseo subcontratada o contratada directamente, si hablamos de su productividad, ¿cómo la medimos? Que deje brilloso todo lo que a todos nos permite funcionar, este estudio en una empresa que se ve reluciente, ¿vale 182.000 pesos su trabajo? ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo medimos cuánto valor le agrega a esa empresa? Yo creo que hay una discusión económica, técnica, una discusión política y una discusión ética que se juntan y se imbrican. Marco, una cosa, porque a veces esto toma revetes muy técnico en lo económico y creo que yo de partida yo no soy economista. Así tú le llevaste un momento a decir, entonces, ¿por qué no lo llevamos a cero? ¿Por qué no suspendemos el sueldo mínimo? Yo te quiero hacer también la caricatura, no es lo que tú propones. Sí. La otra caricatura, ¿qué pasaría, crees tú, para probar el test ácido del argumento del riesgo en el empleo? ¿Qué pasaría si ponemos en 1 millón de pesos el sueldo mínimo? ¿Qué crees tú que pasaría hoy si a Chile, insisto, es una caricatura, para ver qué me contestas? Perfecto. Habría problemas efectivamente en el empleo y es por eso que nosotros en la Fundación Sol proponemos 270.000 y no solo 270.000, sino subsidios a las empresas pequeñas y a la vez proponemos que exista una ruta de mediano plazo. Y un punto adicional, proponemos incluso que esto esté vinculado con el ciclo económico. O sea, nosotros proponemos un reajuste de aquí a los próximos 6 o 7 años y que en caso de que, por ejemplo, el IMASEC de los últimos 6 meses esté bajo el 3%, sea negativo, el ajuste sea inferior al... ¿Sabes qué me revela esta caricatura, o esta respuesta también de la caricatura a la caricatura, de que efectivamente, dicho por ti, es sensible el mercado del trabajo o la empleabilidad de las personas dependiendo de dónde está el sueldo mínimo. Lo que estamos todos, o más bien los expertos, en discrepancia es establecer dónde está ese punto. Uno cree que 193, tú crees que en 270, otro 250, en fin. Pero esto echa por tierra, porque al integrarte a ti a este consenso, echa por tierra ese argumento que algunos dicen que es mentira y es una amenaza de los gobiernos, el plantear que se pone en riesgo el empleo con el sueldo mínimo. Lo que pasa ¿Te fijas? Tiene que verlo, hay que ver en qué punto, pero tú estás de acuerdo. Pero lo que es mentira es que en cualquier momento un aumento del salario mínimo afecta al empleo. Aquí hay factores que son claves. No, pues entonces cuando estamos a toda máquina con la economía funcionando en nuestro mejor momento histórico, ¿se puede poner 1 millón de pesos también? No.
Lo que pasa Entonces, es que pero el tema pasa por el punto de partida, porque 1 millón de pesos, ¿cierto? En la situación en que está Chile en estos momentos es muy difícil. Solo decir que no es un argumento falaz el que en algún momento, no sabemos cuál, no estamos de acuerdo, en algún momento se pone en riesgo el empleo o la cantidad de empleos dependientes. Por supuesto, se lo lleva 1 Es que millón de pesos. hay algunos que dicen que eso es una falacia política. A priori. Claro, que es una falacia, que es una amenaza de los políticos. Marcos, si uno sale del país y empieza a observar lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa y en todas partes, vas a encontrar que en todas partes los trabajadores no muy especializados, los que no son de la élite, los que trabajan en cosas más o menos común y corriente, los obreros, qué sé yo, han ido perdiendo posiciones. En el propio Estados Unidos han perdido trabajo, el valor por hora, que eran como 14 o 15 dólares, ha bajado a 8 o 7 dólares en muchas industrias. En Europa han cortado prestaciones sociales, gran parte de la historia europea en los últimos años tiene que ver con los tijeretazos, porque están compitiendo con la economía china, que es la que peor paga en el mundo. Ahí trabajan por 1 centavo al día, yo por poco menos, por decirlo así. Entonces, aquí en el fondo lo que está en cuestión, si lo pensamos bien, es el orden capitalista, que en las condiciones que tú mismo dijiste, en que una cosa se engrana con otra y que no es una cosa aislada al sueldo, en los márgenes de unos centavos más o menos en que tú finalmente puedes poner en el mercado un producto para competir con otros que producen con mano de obra semi-esclava, a veces incluso en China. Si no aprietas por todos lados, por supuesto apretando más para abajo, que es más fácil, no vas a poder salir al mercado, no vas a poder, y vas a tener problemas. O sea, lo vemos todos los días con muchos productos. $0.50 más, $0.50 menos y te quedas fuera. Entonces, aquí lo que está, yo creo, en telejuicio al final del día, Marco, es que en una economía como esta, competitiva, el que pone la ley, el que pone digamos, los parámetros, es la economía que produce más barato. Y esa economía es China, la India y otras regiones asiáticas, pero especialmente China. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Lo que pasa es que efectivamente en cuestionamiento está el sistema capitalista y uno de los elementos para mirar las múltiples aristas que tiene el sistema capitalista tiene que ver con la tasa de ganancia, que tiene relación con la discusión del salario mínimo. Exactamente, eso ya lo desarrolló ese señor hace un tiempo atrás. Claro, y eso tiene que ver con el salario máximo, por ejemplo, que algo salió la tercera hoy día de Mariano Puga, creo que mencionaba un sacerdote que trabajó en la legua. Tiene que ver con el salario máximo, porque uno revisa el caso chileno y se encuentra que el 2011, por ejemplo, los gerentes generales de las empresas más grandes de Chile vieron aumentado sus remuneraciones en un 19,5%, los directores de las 40 empresas IPSA en un 24,5% y los trabajadores en un 6,7%. ¿De las mismas empresas? No, en general, en promedio. Y los trabajadores en promedio en Chile, ¿cierto? 6,7%, sacamos la inflación 2,3% y si agregamos el tema de la inflación de los alimentos, algunos perdieron poder adquisitivo. ¿Qué pasa? Que cuando alguien dice Luxich, Angelini, Mate, quien sea, dice yo quiero ganar esto, y la economía que yo he generado, donde está capturada, ¿cierto?, en base a lo que hablamos anteriormente, mi tasa de ganancia fija la regla del juego para las pymes proveedoras, las contratistas, las suministradoras, los competidores, y así baja. Y así baja, y en el fondo, en ese caso, donde yo quiero ganar 100 y no estoy dispuesto a ganar 95 para que otros puedan al menos cuidar la integridad como trabajadores, llegar a fin de mes, lo básico, es que se nos desordena todo y la discusión se nos transforma en algo que finalmente tiene que ver con el poder. ¿Por qué? Porque en Chile los trabajadores no tienen poder, obviamente en otros países también se han deteriorado esas condiciones, y cuando no tienen poder, finalmente entramos en esta discusión de 193.000 o 200.000 pesos. El argumento que te podría esgrimir alguien, qué sé yo, que piensa distinto a ti, te diría sí, pero las alternativas históricas son de que el Estado asume una cantidad enorme de costos que cuando estamos hablando del salario mínimo estamos induciendo de alguna forma a pensar de que ese es el total de los ingresos que le llega a la familia. Y en realidad no es, porque están todos los subsidios, las situaciones. Por lo tanto, el ingreso familiar completo es mucho más que el salario mínimo que se discute. Y hay estados que han invertido tanta plata en solventar esas partes anexas, salud, casa, educación, que después quiebran. Que es lo que te muestran España y te muestran Grecia y te muestran todo eso. ¿Cómo se compadece esa visión con lo que tú estás señalando? Lo que pasa es que la situación en Europa tiene múltiples ribetes. Otra mirada es que mucha gente dejó de pagar impuestos, y esa es la otra mirada del lado fiscal. No por ello, ¿cierto?, vimos las declaraciones de los franceses, de los alemanes, de los norteamericanos, los millonarios, Warren Buffett entre ellos, nos dicen, por favor, ya está bueno que nos mimen, súbanos los impuestos,
porque se han deteriorado las arcas fiscales, o quienes están pagando, quienes están contribuyendo, están siendo las clases medias, o ya es raro hablar de las clases medias. Entonces, en ese sentido, el tema de los bonos versus los salarios, que es la discusión que tenemos actualmente, ingreso ético familiar o salario ético, es central. O yo a la persona la trato en su dimensión completa y le entrego dignidad y su trabajo, ¿cierto?, lo valorizo, independiente de su capacitación y su educación, con un punto mínimo de partida, y después obviamente existen otras instancias para fijar salario, negociación colectiva, que estamos absolutamente al debe, y las competencias de cada persona, y lo reemplazo y digo, ¿sabe qué? Mejor con bonos para esa persona, y ojalá quitemos las máximas piedras del camino y ojalá el salario mínimo sea menor que el que existe actualmente. Esa discusión, de alguna manera, se tergiversó cuando el obispo Goich nos mencionó este salario ético de 2.50 el año 2007, que a pesos de hoy serían 300.000 pesos, ¿cierto? Y nos cambiaron el switch y nos hicieron hablar ahora de bonos, de transferencias condicionadas, donde, ojo, ¿cierto?, se está condicionando porque el niño tenga buen rendimiento, sea el 15% más alto, o que la mujer encuentre trabajo, pero el que condiciona, que es el Estado, no está entregando educación pública de calidad y no tiene una institucionalidad laboral adecuada para ayudar a que las personas encuentren un buen trabajo. O sea, una discusión de marca mayor y que nuevamente nos tienen confundidos en esta idea de bonos. Esa discusión tiene dos aristas. Una es lo que van a empezar a recibir ahora, básicamente, que son 288.000 pesos una mujer con 3 niños y una pareja con 2 niños, 280. Pero la otra es cuando tú entregas subsidios o bonos, si pides algo a cambio o no. Porque también ha pasado en otros países como Estados Unidos y Europa, que hay gente que se especializa en pedir subsidios. Sí. Y hay mucha gente, muchos sociólogos que te dicen que lo que ha pasado en los guetos de la gente más pobre, con la violencia, con la droga y con todo eso, es que hay gente que perdió la cultura del trabajo, por lo tanto, porque estando desempleado, digamos, puede recibir prácticamente lo mismo que recibiría trabajando. Entonces ahí tú también tienes otro elemento en la ecuación que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de si va a entregar los subsidios. No es malo que a una mujer, por llevar el hijo al colegio, se le entregue el subsidio. Y si no lo lleva, obviamente que ese es un estímulo para llevarlo. Ahora, obviamente que es bastante cuestionable que un niño tenga que sacarse buenas notas, porque ahí te introduce te puede introducir un nivel de competitividad que puede ser complicado, pero el hecho de condicionar la entrega del subsidio a que se cumplan ciertas cosas, ¿a ti te parece malo? No, no me parece malo, a priori en teoría, pero el tema es que quien condiciona, que es el Estado, si no está entregando los elementos fundamentales para que efectivamente se cumpla lo que está pidiendo. Insisto, en educación tenemos una de las educaciones públicas más deterioradas del mundo. Nos queda un 35% de educación pública. Entonces, al mismo tiempo establecemos subsidios donde le pedimos buen rendimiento, donde jamás se calculó cuál era el costo para entregar una educación de altos estándares de calidad. El valor de la subvención fue tirado al tuntún el año 81. Entonces, el Estado puede condicionar sin antes resguardar. El Estado puede condicionar a una mujer que encuentre trabajo si no hay una buena institucionalidad laboral que apreste, que entregue capacitación adecuada. La alternativa ahí, Marco, es que si no le condiciona eso, que no lo lleve al colegio. O sea, es mejor que vaya a un colegio malo, que todo el mundo sabe que tiene que mejorar, nadie va a defender la educación en Chile como está, a que se quede en la casa, ¿o no? O sea, la alternativa es que hagamos lo que nos cuesta tanto en Chile, que hagamos las cosas en paralelo. O sea, que vamos resolviendo las cosas con de cierta manera gradualidad también. Por supuesto, que es lo que proponemos para el salario mínimo, una gradualidad. ¿Te puedo hacer una pregunta que puede ser discreta? Sí. La persona que menos gana en la Fundación Sol, la persona de menor rango, ¿cuánto gana? Nosotros, es muy buena la pregunta, nosotros tenemos una brecha que es de 2. ¿Cierto? La brecha hoy día en Chile, que nos permite compararnos, porque nosotros hicimos análisis, entre un gerente general promedio y el mínimo 102 veces. Subió de 91 al 2010 a 102. En la OCDE es 32. En Egipto se acaba de legislar para el sector público que no puede sobrepasar las 36 veces. Y hay otras, la economía del bien común, que es una línea alemana, nos dice no puede superar las 20 veces. La Fundación Sol es 2. Quien menos gana no puede ganar menos de la mitad que el que más gana. La persona que no sé, que hace el aseo o que... Exactamente. Nosotros somos un grupo pequeño, pero la persona que está encargada de las labores administrativas... Sí. Solamente gana la mitad de quien... Patricio, que es doctorado, por ejemplo, en historia italiano, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque nos parece por eso era la pregunta, todos tenemos que tener una vida digna y cómo valoramos el trabajo es clave. Entonces, ¿qué pasa? Que nos están diciendo algo totalmente distinto en estos momentos.
que alguien que tiene un trabajo en teoría que tiene menos responsabilidad, que es efectivo y por eso hay diferencias de salarios, tiene que ganar 100 veces menos que otro y comprometiendo su integridad, que es el punto central. La respuesta de nuestros telespectadores frente a la pregunta: ¿cree que un salario mínimo de 200.000 pesos aumentará el desempleo? El sí, los que creen que aumentará el desempleo el 19% y el no el 81%. Era que no. Marco Kimmerman, investigador, economista de Fundación Sol, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Marco. Pausa y volvemos. Y dijo, oye, a ver, mejor que no nos aportille mucho la cosa el subsecretario, pero el subsecretario sigue en sus funciones. Y yo te quería preguntar si es que acaso tú sientes que él lo dijo eso con algún tipo de respaldo o es una tincada caritativa de Bruno Baranda, porque no lo he escuchado nunca más a nadie hacer referencia a que esta idea de los 250.000 pesos partió originalmente de un... En febrero de este año se dio una situación noticiosa absolutamente inusual, por lo menos que yo no había percibido en el mundo del trabajo y referente al salario mínimo. El subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, señaló que a su juicio el salario mínimo tenía que ser 250.000 pesos y que la economía, funcionario altísimo del gobierno, hablando probablemente a título personal, pero es una persona que conoce el mundo del trabajo y conoce el mundo de la economía y, bueno, sigue ahí. Esperemos que más que una tincada caritativa sea una tincada de justicia, que creo que es el elemento que está en juego ahora. A mí, uno puede hacer una analogía con la discusión del salario mínimo actual con un proceso de negociación colectiva en una empresa. Alguien, antes de entrar a la negociación, nos reveló que se podía llegar a 250, nosotros pensamos que a otro valor más alto, con subsidio de las cotizaciones de las empresas más pequeñas, se podía. O sea, el maletín estaba lleno de ese dinero. Sin embargo, cuando se acercó el momento de negociar y en calor de las negociaciones, nos pusieron un piso. La economía y la economía chilena estaba en condiciones de pagar. O sea, yo no había escuchado nunca, antes de que se discutiera del salario mínimo, que el subsecretario del Trabajo hiciera una oferta, pero muy superior a lo que existía, que eran 182.000 pesos. De eso, un poco jocosamente, pero no tanto, la ministra